Vamos a analizar ahora el circuito que ya se hizo por el método de mallas y por superposición a través del teorema de Thevenin. El circuito que teníamos originalmente es este, nada más que ya está, como estamos resolviendo el mismo, ya lo tenemos agrupados en cajones, asignado las corrientes a cada uno de los elementos, definiendo que todos los acoplamientos del circuito son positivos. Y hay que recordar que el enunciado decía calcular el voltaje entre los puntos A y B. Ya les mencioné que cada vez que se vaya a trabajar con Thevenin o Norton hay que ubicar la carga o la sección B del circuito, y esa nos los dice el mismo enunciado. En este caso ubicamos los puntos A y B y definimos o identificamos el elemento o los elementos pasivos que queden entre los puntos A y B. Para nuestro caso solo la impedancia 8, entonces esta sería nuestra carga o sección B del circuito, y todo lo demás sería la sección A o el circuito que vamos a transformar en el equivalente de Thevenin. Una vez que ya definimos quién es la impedancia de carga o la carga del circuito, lo primero que hay que hacer es retirar esa carga. No nos sirve más que al momento de calcular su voltaje, y eso es una vez que se obtuvo el circuito equivalente de Thevenin. Entonces ya tenemos el circuito con el cual vamos a trabajar para obtener el circuito equivalente de Thevenin. Y recuerden que hay dos variables a calcular siempre para el circuito equivalente de Thevenin: la impedancia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Por cuestiones prácticas vamos a iniciar primero calculando la impedancia de Thevenin. Ya sabemos que este es el circuito, y entonces para obtener la impedancia de Thevenin siempre lo primero que hay que hacer es que todas las fuentes que tiene el circuito se igualan a cero. En este caso, si vemos nuestro circuito, tenemos 1, 2, 3 y 4 fuentes. ¿Y qué va a suceder con esas fuentes al igualarlas a cero? Toda fuente de voltaje que se iguala a cero se va a sustituir por un cortocircuito. Y toda fuente de corriente que se iguale a cero se va a sustituir por un circuito abierto. Primero identificamos cuántas fuentes de voltaje tenemos. En este caso tenemos 1, 2 y 3 fuentes de voltaje. Significa que cada una de esas fuentes la vamos a sustituir por un cortocircuito. Tenemos una fuente de voltaje y ahora vamos a tener un cortocircuito, otra fuente de voltaje, tenemos otro cortocircuito, otra fuente de voltaje y tenemos un cortocircuito. Aquí tenemos una fuente de corriente, entonces ahí va a existir un circuito abierto. Una vez que se hayan sustituido las fuentes de excitación que tenía el circuito, al ser igualadas a cero, por un cortocircuito y un circuito abierto, ahora analizamos nuestro circuito para identificar qué pasa con él, si se modifica o queda igual en cuanto a su conexión. Y en este caso, aquí se puede ver que como existe un circuito abierto, la impedancia 4 y la impedancia 5 sí están conectadas entre ellas, pero ya no quedan conectadas a nada más del circuito. Entonces, lo que podemos hacer es quitar estos dos elementos porque no van a afectar el resultado, pero al momento que los vamos a quitar también vamos a eliminar los acoplamientos que 4 y 5 tienen con los demás elementos. Es decir, no vamos a emplear el acoplamiento de la impedancia 2,4, la impedancia 3,4, la impedancia 4,5 y la impedancia 5,6. Si estuviéramos cometiendo un error, el resultado no nos daría cuando apliquemos el circuito equivalente de Thevenin y calculemos el voltaje. Por eso hay que tener cuidado. Y en este caso, como estos elementos o estas dos impedancias ya no tienen conexión con los demás elementos, por eso es que las vamos a quitar. Entonces, habría que escribir el nuevo circuito, porque es de esta estructura eléctrica. Entonces, escribiendo el nuevo circuito, recuerden que tenemos únicamente aquí que estaban la impedancia 4 y 5, las vamos a quitar, y los acoplamientos que tenían con la impedancia 2, 3 y 6, pues también los quitamos porque ya no están esas dos impedancias. Tenemos el circuito, y entonces recuerden que cada vez que existan acoplamientos, para obtener la impedancia total, que sería la impedancia de Thevenin, ahora en este caso, vamos a tener que usar ecuación general por tener acoplamientos. ¿Y qué hacemos siempre que vayamos a usar ecuación general? Lo primero es conectar una fuente de excitación entre las terminales A y B, cuyo valor no me interesa, nada más debe ser una fuente de voltaje y a una frecuencia diferente de 0. La otra condición, y la más importante, es que para poder usar la ecuación que tienen en sus notas, es que la malla 1 sea donde está conectada la fuente de voltaje. Esta es la malla 1, sentido convencional de la corriente, es decir, de más a menos, y vemos que es un sentido antihorario. Entonces, todas las direcciones, para no empezar con problemas de direcciones,
A todas las corrientes de las demás mallas que pudiera yo tener les voy a dar también sentido antihorario. Tenemos la malla 2 y le damos un sentido antihorario a la corriente de la malla 2. Una vez que definimos sentidos, entonces ahora vamos a determinar el valor de las impedancias propias y mutuas de las mallas, de cada una de las mallas y entre mallas. Vamos a obtener primero la impedancia propia de la malla 1 y hay que recordar que lo primero es ubicar o identificar cuántos elementos quedan conectados en la malla, elementos pasivos, claro está, porque estamos calculando impedancia. Y en este caso tenemos 1, 2, 3 y 4 y lo que hay que hacer es sumarlos, nada más. No nos interesan las direcciones, ni si van a la derecha, izquierda, hacia arriba, abajo, no nos interesa. Simplemente se suman las impedancias que forman parte de la malla. Entonces tendríamos que la impedancia 2 más la impedancia 3, más la impedancia 6, más la impedancia 7. Después hay que identificar si entre las impedancias que dijimos que forman la malla hay acoplamientos. Y aquí se puede ver que tenemos un acoplamiento entre la impedancia 2 y 3. Entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis, y debemos de analizar las corrientes asignadas a las impedancias 2 y 3 con respecto a la corriente de la malla que estamos analizando, que es la 1. Y entonces lo que hacemos es empezar a circular por la corriente de la malla, y la corriente de la malla al pasar por la impedancia 3 va hacia la izquierda, y la corriente asignada a la impedancia 3 también va hacia la izquierda, la consideramos positiva. Continuamos con la trayectoria de la corriente de la malla y al pasar por la impedancia 2 va hacia la izquierda, mientras que la corriente asignada a la impedancia 2 va hacia la derecha. Entonces son signos contrarios negativos, más por menos me da menos la impedancia mutua 2, 3. Como ya no hay más, cerramos nuestro paréntesis, sustituimos datos, realizamos operaciones y nos queda 22 menos i y son ohms. Vamos a calcular ahora la impedancia propia de la malla 2. Lo primero es ubicar la malla 2, identificar cuántos elementos pasivos tiene la malla 2. En este caso tiene 1, 2 y 3 elementos. Y hay que sumarlos nada más. Entonces la impedancia propia de la malla 2 va a ser primero igual a la impedancia 1 más la impedancia 2 más la impedancia 3. Después hay que identificar si entre los elementos que dijimos que forman la malla hay acoplamientos, y en este caso sí tenemos 1, 2 y 3. Vamos a empezar primero con el 1, 2. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, escribimos más dos veces, abrimos paréntesis y vamos a iniciar con el 1, 2. Tenemos el elemento, la impedancia 1 y la 2. Y lo que vamos a hacer es analizar la corriente de la malla con respecto a las corrientes asignadas a la impedancia 1 y 2. Entonces la corriente de la malla cuando circula por la impedancia 1 va hacia la izquierda y la corriente asignada a esa impedancia también va hacia la izquierda, entonces se queda positivo. Continuamos con la trayectoria de la corriente de la malla y al pasar por la impedancia 2 va hacia la derecha y la corriente asignada a la impedancia 2 también va hacia la derecha, positivo. Más por más nos queda más la impedancia mutua 1, 2. Vamos a analizar ahora la 1, 3 y vamos a recorrer a la impedancia 1 y a la impedancia 3 con la corriente de la malla 2. Entonces la corriente de la malla 2, cuando pasa por la impedancia 1, va hacia la izquierda y la corriente asignada a la impedancia 1 también va hacia la izquierda, misma dirección, positivo. Continuamos con la trayectoria de la corriente de la malla y al pasar por la impedancia 3 va hacia la derecha y la corriente de la asignada a la impedancia 3 va hacia la izquierda. Entonces, como van en direcciones contrarias negativas, más por menos nos va a dar menos la impedancia mutua 1, 3. Nos quedaría la impedancia 2, 3, entonces recorremos la corriente de la malla 2 con la impedancia 2 y la impedancia 3. Iniciamos el recorrido y la corriente de la malla 2 al pasar por la impedancia 2 va hacia la derecha y la corriente asignada a la impedancia 2 también va hacia la derecha, mismo sentido, positivo. Continuamos con la trayectoria de la corriente de la malla 2 y cuando pasa por la impedancia 3 va hacia la derecha y la corriente asignada a la impedancia 3 va hacia la izquierda. Entonces, sentidos contrarios, más por menos, menos la impedancia mutua 2, 3. Como ya no hay más acoplamientos, cerramos nuestro paréntesis, sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda 15 ohms. Ahora vamos con la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. Primero identificamos qué elementos o elemento quedaron entre la malla 1 y la malla 2, o en medio de la malla 1 y de la malla 2, o entre la malla 1 y la malla 2. En este caso tenemos dos elementos, que es la impedancia 2 y la impedancia 3. A estos dos elementos los vamos a recorrer con el sentido que lleva la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2. La corriente de la malla 1 cuando pasa por la impedancia 3 y por la impedancia 2 lleva una trayectoria hacia la izquierda, y la corriente de la malla 2 cuando pasa por la impedancia 2 y 3 lleva una trayectoria hacia la derecha. Como llevan trayectorias contrarias,
Esos dos elementos los vamos a considerar negativos y entonces sería la impedancia mutua 1, 2 sería igual a menos la impedancia 2 menos la impedancia 3. Después hay que analizar si entre las dos impedancias que quedaron entre las mallas hay acoplamientos. Si hay uno, que es el 2, 3. Entonces escribimos más dos veces, abrimos nuestro paréntesis y recorremos con la corriente de la malla 1 a cualquiera de los dos elementos que están acoplados entre las mallas y con la corriente de la malla 2 al otro elemento que ya recorrimos con la malla 1. En este caso, por cuestiones prácticas, voy a recorrer a la corriente de la malla 1 con la impedancia 3. La corriente de la malla 1, cuando pasa por la impedancia 3, va hacia la izquierda y la corriente asignada a la impedancia 3 también va hacia la izquierda, positivo. La corriente de la malla 2, cuando pasa por la impedancia 2, va hacia la derecha y la corriente asignada a la impedancia 2 también va hacia la derecha, mismo sentido, positivo. Más por más nos queda más la impedancia mutua 2, 3. Como no hay más, cerramos nuestro paréntesis y entonces ahora hay que analizar si entre los elementos que nos quedan existen acoplamientos de los cuales yo puedo decir que la corriente de la malla 1 va a pasar por uno de los elementos y la corriente de la malla 2 va a pasar por el otro elemento. En este caso tenemos dos, que es la impedancia 1, 2 y la 1, 3. Si analizamos primero la impedancia 1, 2, se puede ver que la corriente de la malla 2 no tiene problema para circular tanto por la impedancia 1 como por la impedancia 2. Pero la corriente de la malla 1 solo puede pasar por la impedancia 2, entonces así es como lo analizamos. Corriente de la malla 1, vamos a analizar qué dirección lleva con respecto a la de la impedancia 2. La corriente de la malla 1 al pasar por la impedancia 2 va hacia la izquierda y la corriente asignada a la impedancia 2 va hacia la derecha, sentidos contrarios, negativo. Corriente de la malla 2 al pasar por la impedancia 1 va hacia la izquierda y la corriente asignada a la impedancia 1 también va hacia la izquierda, positivo. Más por menos nos queda menos la impedancia mutua 1, 2. Ahora vamos a analizar la 1, 3 y de nuevo la corriente de la malla 2 no tiene problema para circular por la impedancia 1 y 3, pero la corriente de la malla 1 solo puede circular por la impedancia 3. Entonces analizamos corriente de la malla 1 con respecto a la corriente de la impedancia 3. La corriente de la malla 1 va hacia la izquierda al pasar por la impedancia 3 y la corriente asignada a la impedancia 3 también va hacia la izquierda, mismo sentido, positivo. Corriente de la malla 2 al pasar por la impedancia 1 va hacia la izquierda y la corriente asignada a la impedancia 1 también va hacia la izquierda, mismo sentido, positivo. Más por más nos queda más la impedancia mutua 1, 3. Al sustituir datos y realizar operaciones nos queda menos 11, menos 3i y son ohms. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a calcular la impedancia de Thevenin, que ya sabemos que sería la impedancia total. Entonces sería el determinante de las impedancias entre el cofactor de Z, 1, 1. Escribimos el determinante de las impedancias. Como son dos mallas, sería un determinante de 2 por 2. Tenemos lo que vale la impedancia 1, 1, que es 22 menos i. Lo que vale la impedancia 1, 2, que es menos 11 menos 3i. Lo que vale la impedancia 2, 1, que es igual a la 1, 2, menos 11 menos 3i. Y por último, lo que vale la impedancia 2, 2, que es 15. Recuerden que el cofactor es el que queda de eliminar columna 1 y fila 1, que en este caso es 15, eso va en el denominador. Al hacer operaciones nos queda que la impedancia de Thevenin es igual a 14.5333 menos 5.4i y son ohms. Entonces ya obtuvimos la impedancia de Thevenin y ahora lo que procede es calcular el voltaje de Thevenin.